Ayer me enseñaron en León un diseño precioso que hay para levantar un monumento a los caídos también, por la libertad. Y también va a ser muy grandioso y bueno, parece ser que está aprobado también por el ayuntamiento el apoyarlo. Y bueno, de esas cosas se están proliferando mucho, se están proliferando muchas en el país, y es decir, que desde abajo también, desde la fuerza y la iniciativa de la ciudadanía se pueden conseguir esas cosas, y los poderes públicos muchas veces pues tienen que hacer caso a lo que es una demanda de los ciudadanos, ¿no? Frente a la memoria histórica, claro, como sabéis, se ha levantado siempre la actitud de la derecha, lo más recalcitrante de la derecha española, y pues ellos plantean siempre que hay que pasar página, ¿no? Pero nosotros decimos que hay que pasar página, pero después de leerla. Lo que no se puede hacer es que después de una dictadura por la que hemos sufrido nosotros, pues arranque esa página de la historia para no salir el viento del olvido, sino que hay que escribirla, y escribirla, como yo digo muchas veces, con el alfabeto del horror, para que las nuevas generaciones sepan lo que ha pasado en España. Y no por un afán de venganza, sino para que no se pueda repetir eso nunca más ni para nadie en nuestro país. Yo creo, como he dicho ayer en León y repito siempre, que el mejor legado que podemos dejar a la juventud, a nuestros hijos, es que conozcan la historia de España, Y la mejor vacuna para proteger el futuro y la libertad de las nuevas generaciones es que conozcan lo que ha pasado en este país. Y tenía que ser una asignatura obligada en los institutos y en las universidades, enseñar lo que ha sido la historia de España, y especialmente la guerra civil, vista positivamente, y esos 40 años de dictadura que hemos sufrido los españoles. Y no es un problema de revancha, como decía hoy el teniente alcalde cuando no ha tenido la amabilidad de recibirnos, de escribirnos el ayuntamiento, porque la venganza no es un ideal político, ni es un fin revolucionario. Muchas veces la gente me dice, pero después de haber estado 23 años de cárcel, ¿no tiene este deseo de venganza? Yo digo, mira, yo me sentiría profundamente desgraciado si mi único deseo cuando salgo en libertad es hacer que otros sufran lo que yo he sufrido. No, eso sería, no. Yo quiero una venganza grande, una venganza histórica, y la única venganza que me puede compensar a mí los años perdidos es el día triunfante de los ideales por los que tantos hombres y mujeres perdieron su libertad y su vida en nuestro país. Eso sí es una venganza frente al sistema, y una venganza frente a la sociedad que crea esos monstruos. Por eso digo que no es uno, pero claro, no hay que confundir la venganza con la justicia. Hace falta justicia y hace falta reparación a muchas injusticias que se cometieron. También sabéis que se produjo durante el periodo de la transición, que hubo que hacer muchas concesiones porque fue una transición en libertad vigilada, mientras estaban negociando con los pueblos franquistas, porque es que en España no hubo una ruptura, no pasamos sino una negociación con los que tenían todavía el poder. Y mientras nosotros estábamos negociando, en los cuarteles los militares estaban todavía con las manos en las empuñaduras de sus espadas para que no se desmadrasen las cosas, para que no fueran más allá de lo que ellos estaban dispuestos a permitir. Y una de las cosas que se hizo fue promulgar una amnistía para que todos, unos y otros, se sintieran seguros en la democracia y en la libertad que acabamos de inaugurar. Sin embargo, es una cosa curiosa, aquello lo hicimos porque lo necesitaba España. ¿Mucho nos oye bien? Yo creí que estaban en obras o algo así. No, claro, pues está diciendo. Ya está, ¿no? No, a mí me preguntan, como decía, no, digo que hablando de eso de la amnistía que nos vimos obligados a promulgar entonces, pues es una cosa muy curiosa, y es que hace 15 días la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha impugnado aquella amnistía. Ha dicho que aquella amnistía fue hecha en circunstancias muy especiales, sobre un terreno muy quebradizo, dicen ellos, y que debe ser anulada, que debe ser revisada y anulada, dice textualmente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y es verdad, las circunstancias pueden cambiar, como se puede cambiar la Constitución y todas las cosas, siempre que se haga de una manera lícita y democrática, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, otra de las cosas que también plantea la derecha es que en los dos campos se cometieron atrocidades. Pero eso es una falacia, porque es verdad, y lo hemos reconocido honestamente, que también en la zona republicana
en los primeros meses se produjeron algunos hechos delictivos incluso, que no queríamos, pero que fueron hechos por personas incontroladas, que se pueden no justificar, pero sí entender las altas temperaturas de una guerra civil, cuando las pasiones están desatadas, y por la misma indignación que produjo la sublevación contra la República. Hubo gente que se querían tomar la justicia por su mano, pero eso en 4 o 5 meses acabó, porque esa no era la política de la República, ni la política de los miembros del Frente Popular, y sin embargo, querer hacer un juicio salomónico es tremendo, porque ¿qué hicieron los fascistas? Pues cuando desde que sublevaron, por donde iban avanzando, iban dejando las carreteras llenas de cadáveres. Yo he leído hace poco una crónica de un cronista inglés que dice que en Badajoz, él visitó Badajoz cuando estaba hablando, y se encontraron centenares de cadáveres castrados, que lo hacían los moros, Y bueno, la represión fue tremenda, no solo durante la guerra, sino que luego lo más inexpiable es que están matando durante 40 años. ¿Cómo se puede comparar 3 o 4 meses de violencia incontrolada, que esa política sistemática se convirtió en un verdadero genocidio frente a las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país? Pero sin embargo, en esas cosas se atrinchera la derecha española, y lo más recalcitrante sobre todo la derecha española, para tratar de desactivar la ley de la memoria histórica y crear muchas dificultades. Por eso digo que no tiene que ser solo obra del gobierno. Él ha hecho la ley y nosotros tenemos ahora la obligación de llenarla de contenido y que no se embarranque, sino llevarla a su fin. Una de las cosas que los represaliados sobre todo no entendemos es que, como ocurrió en Italia y ocurrió en Francia y ha ocurrido en el mismo Portugal, es que no se haya anulado en esta ley de la memoria histórica, que no se contempla anulación automática de todos los juicios y sentencias y ejecuciones dictadas por la dictadura a través de tribunales ilegales como los tribunales franquistas. Y además es que es incoherente, porque en el año 2002 en el Parlamento español se definió al régimen franquista como un régimen impuesto por las armas y por lo tanto un régimen ilegítimo. Y en el año 2006 el Parlamento Europeo hace la misma definición del régimen franquista. Entonces, lo coherente es que las condenas dictadas por esos tribunales elegidos, o organismos elegidos para componer los tribunales, pues fueran anuladas inmediatamente. Y es algo que es una asignatura pendiente, que no hemos conseguido. Yo me encuentro muchas veces, lo cuento esto porque me encuentro muchas veces con la viuda de Julián Grimau, que como sabéis fue fusilado en el año 1963, y ella me dice, pero Marcos, llorando siempre, dice, pero Marcos, llevamos 30 años de democracia, ¿cuántos años más tenemos que esperar para que se rehabilite la memoria de mi marido y la de tantos y tantos como mi... Porque ese es el sentimiento de muchas familias, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años más tiene que pasar para que se establezca la justicia en ese tema tan tremendo que he vivido, ¿no? Bueno, yo creo que de este tema hemos hablado mucho y yo creo que estáis suficientemente informados, porque es una tarea y una asignatura que tenemos encima de la mesa, este tema de la memoria, pero que yo creo que hay que cuidar y que hay que seguir desarrollando y no dormirnos, porque somos nosotros los que tenemos que conseguir las cosas. Y lo que voy a hacer pues es... podríamos estar hablando mucho tiempo de estas cosas, y claro, yo creo que el que medie también el tiempo. Lo que voy a hacer es hablaros un poco de lo que nos ha traído aquí, que es de presentaros este libro, que es lo mismo, porque es una contribución a la memoria histórica, y en él están pues todas las cosas que os estoy diciendo aquí y muchas más, ¿no? Decidme cómo es un árbol, decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis dosas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.